Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión académica. El día de hoy, pues nos convoca un tema de urgencia sistémica y de una gran relevancia constitucional: el derecho al clima sano y justicia climática, gobernanza, responsabilidades y capacidades. En un contexto de policrisis global, ¿no? El análisis de las estructuras de gobernanza y la resiliencia local, no es una opción académica, sino una responsabilidad de carácter ética y jurídica. Y pues para dar inicio formal a esta sesión, nos honra con su presencia el maestro Horacio Toyakei, quien es líder de Academia de Derecho, de esta Academia de Derecho Administrativo y Fiscal, y a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Hernández Rodríguez. Pues bienvenidos todos a este evento relacionado con justicia climática y el derecho humano a un clima sano, en el que tendremos como eh, principal participante al maestro Óscar Rafael Hernández Meneses, quien es experto en este tema. La verdad es que, como decía la doctora Hernández, es un tema importantísimo, un tema de actualidad que quizá desde la ciudad no alcancemos a dimensionar adecuadamente. Hace algunos días yo escuchaba que este año en el territorio nacional enfrentaremos un fenómeno del niño más intenso que en años anteriores, y esto sin duda alguna se traducirá en impactos como mayores temperaturas, alteraciones del ciclo, sequía, lluvia en diferentes lugares del país, que a su vez se traduce en alteraciones de los patrones de agricultura, entre otras cosas. Esto, estos cambios de clima que no son exclusivos del país, sino que son el resultado de lo que los expertos llaman el cambio climático, ha afectado a las personas, ha afectado a las sociedades. ¿De qué manera? Pues hay desplazamientos de comunidades que se ven afectadas por incrementos en el nivel del mar, como les decía, por alteraciones en los patrones de sequía-lluvia que inciden en los ciclos de la agricultura. Entonces, los gobiernos, tanto federal como estatal como municipales, pues han venido implementando una serie de políticas públicas que a su vez inciden en la conformación del derecho administrativo y que también inciden en el derecho fiscal. Es por eso que el derecho humano a un clima justo y la justicia climática se convierten en temas de interés para todos aquellos que estamos en el ámbito del derecho administrativo y en el ámbito fiscal. Por eso le damos la bienvenida al doctor Hernández Meneses y agradecemos, por supuesto, a la doctora Hernández Rodríguez el impulsar esta clase de eventos que son siempre, siempre muy importantes para nuestros alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias, maestro Montoya, por sus palabras y obviamente por estas primeras reflexiones. Y bueno, pues es momento de presentar a nuestro conferencista invitado, pues cuya trayectoria une, me parece, de manera excepcional la academia con la implementación de políticas públicas en organismos internacionales. El maestro Óscar Rafael Hernández Meneses es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y es maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, en donde se graduó y obtuvo el grado de maestro con mención honorífica. Es profesor de posgrado de la UJAT y doctorando en Derecho Ambiental en la UNAM, con enfoque en el derecho al clima sano y la justicia climática. Se desempeña como consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en fortalecimiento de capacidades locales y resiliencia. Además, integra el Consejo Estatal de Cambio Climático de Tabasco. Pues muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por habernos favorecido de manera positiva con esta invitación que le hacemos a nuestro seminario. Y pues adelante, maestro, la voz es suya. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, gracias a todas y todos. Quiero agradecer primero, pues, aquí a María de los Ángeles por esta invitación y esta oportunidad de estar con ustedes en este diálogo. También a Horacio Montoya, el líder del cuerpo académico. Muchas gracias. Le agradezco mucho también a la Universidad Anáhuac y su Facultad de Derecho, y también, desde luego, a ustedes que están aquí como asistentes en esta disertación que yo quiero compartirles de algunas investigaciones que he estado realizando. Un agradecimiento profundo tanto a las personas que están aquí de manera sincrónica como incluso al público asincrónico, que entiendo que esta grabación, cuando esté en línea, va a poder ser parte de ese diálogo que a veces se arman en YouTube, en los comentarios, para poder seguir retroalimentando y teniendo la posteridad ese tema. Muchas gracias. Pues efectivamente, como mencionaron antes de mí, estamos ante un gran reto de derecho. Hoy en día no podemos, y no me dejarán mentir, hablar del derecho administrativo de la misma forma como lo hacíamos hace 50 años. Hoy ya requerimos un nuevo modelo de jurista que esté acorde a un nuevo derecho administrativo que tiene más diversificaciones, que entra en comunión con el derecho ambiental, con la parte fiscal, con la parte internacional, con la federación, con los municipios, con los estados. Es una nueva dinámica. Y en esa tesitura se requieren juristas que tengan cierta competencia más allá y que puedan hacer frente a los grandes retos. Yo les quiero compartir aquí dos cosas previas. Número uno, que ahorita estamos en un momento ahora sí que con el ojo aquí en la conferencia, pero otro allá en Nassau, porque hoy se está llevando a cabo la COP 4 del Acuerdo de Escazú, que es este importante tratado internacional que tiene injerencia en todas las materias jurídicas en México, pero que es muy importante que lo conozcamos y que sepamos que de 21 al 24 de abril se van a estar llevando esa serie de conferencias de partes para ver respecto a la implementación. De ahorita mismo, por parte de México, varios colectivos están participando allá, así como el mismo gobierno, referente a la implementación de este acuerdo. Este, Voy a poner mi tiempo para que no se me olvide, ¿no? Ok. Segundo, quiero iniciar presentándoles, ¿se alcanza a ver? Sí. Esta imagen. Este es un mapa del año 1717, 19 más o menos por ahí, de un geógrafo, se llama Hermann Moll, es geógrafo, y es más que nada, quiero que vean aquí y que reflexionemos que es una representación de cómo se veía la Tierra en aquel tiempo. Casi todo esbozaba en un espectro para la humanidad, en un espectro social, económico, geopolítico. Ese tipo de cartografías a menudo se utilizaban más que nada para cuestiones que tienen que ver con rutas de navegación, rutas de comercio, cuestiones militares, ¿no? 1717, más o menos aquí está. Y aquí está el título del mapa. Ya hoy, 2026, pues ya tenemos grandes, o sea, visiones muy diferentes, incluso esta foto de hace algunos días, tomada por astronautas en la misión Artemis 2, que fue, por así decirlo, con independencia de que nos guste mucho el derecho, también hay otras áreas de la ciencia, por ejemplo, en este caso, el tema aeroespacial, que es muy importante estar a la vanguardia en temas que tienen que ver con esta materia. Es una fotografía de la Tierra. Supuestamente dice que la tomaron con un teléfono, pero bueno, de todas maneras, eso es la visión de la Tierra, ya no tanto como un tema más que nada social, de rutas de navegación, sino como un ecosistema, un sistema planetario vivo. Y esto lo quiero poner a antelación porque cuando hablamos de la materia climática, efectivamente los abogados lo tendemos a ver todo de la manera jurídica, que es, por así decirlo, la manera de buscar la eficacia, pero la cuestión va más allá y comprender que a final de cuentas este es nuestro hogar y por el momento pues no tenemos otro, entonces tenemos que cuidarlo por mucho sentido común. Y bueno, el tema que yo le propuse aquí a la doctora María de los Ángeles, pues el tema del clima sano y la justicia climática. Ambos conceptos pudieran catalogarse como conceptos en las fronteras de la ciencia jurídica, porque son conceptos relativamente nuevos, relativamente, que se han ido construyendo y ya tocará a nosotros, tanto en la academia como en el litigio, como en el servicio público,
irles dando formas, irles dando parámetros. Precisamente estos espacios son útiles para ir aterrizando esos conceptos, porque no solamente de la exposición que les dé yo, sino también de algunas interrogantes que puedan tener ustedes, así como alguna reflexión que puedan llevarlo a sus casas para hacer tal vez una tesis, un artículo, un proyecto, un litigio, bueno, lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Pero lo importante es eso. Y esta es ahora sí que la hoja de ruta de la ponencia, para que no, para que sepan cómo vamos a ir. Son 9 puntos para tener claramente una ruta. Aquí tenemos a nuestra derecha el meridiano de París, que era una representación social de aquel tiempo, que ya está totalmente desfasada, pero que sirven para tener bien más que nada esa hoja de ruta, esa hoja de navegación. Ese meridiano lo trazaron con unas plaquitas que para los que han ido a París se llaman Árago y están en una línea recta porque le dan, ahora sí que cruzan todo París. Y bueno, continuando, estas son las preguntas, porque es importante, como dice Isaac Newton, pues lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Yo lo que le voy a presentar aquí es solamente una pequeña gota de un océano de teorías, de conjeturas, de planteamientos. Son 5 preguntas que sí, que aporta el tema de la justicia climática, la lectura jurídica del cambio climático, que agrega el derecho a un clima sano frente al derecho ambiental y tradicional, dónde se rompe la implementación en México, casos como el bosque, el tema de residuos y qué criterios pueden volver operativo la justicia climática en la política pública. Esas son algunas preguntas principales que yo me planteo responder en la siguientes diapositivas. Bueno, ya yo creo que el tema del cambio climático a lo largo de todas estas semanas, años, etcétera, pues ya ha quedado más en conciencia de las personas. Ya hoy en día muchas personas ya no desconocen tanto este concepto, porque incluso cuando estamos coloquialmente, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México llegan los calores muy fuertes o llegan las lluvias muy torrenciales, pues muchas personas dicen, no, pues es el cambio de clima, el cambio climático, ¿no? O ya la Ciudad de México no es la misma Ciudad de México de hace 20 años, ya es muy diferente, como que ya no hay tanto frío, etcétera, ¿no? Pues déjenme decirles que no solamente en la Ciudad de México, sino en muchos lugares el tema del sistema climático pues ha ido cambiando. Y aquí yo les quiero presentar una definición que está totalmente pública de las muchas definiciones que nos puede dar Internet, pero desde luego consultadas en una fuente acreditada, que es el concepto de cambio climático, que se refiere a los cambios a largo plazo, porque esto es largo plazo, es diferente, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo atmosférico, que hablamos, por ejemplo, está lloviendo hoy, eso no es cambio climático. Cambio climático se refiere a temas de largo plazo en los patrones de clima, que puede ser algo natural o puede ser por actividades humanas y ahorita vamos a ver más adelante. Hay que entender que este tema, de cierta forma natural, y ha estado presente en todas las etapas geológicas de la Tierra, pero desde el siglo XIX se ha descubierto que la actividad humana ha tenido cierta injerencia en acelerar el cambio de clima, sobre todo por el tema del consumo de combustibles fósiles, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, aquí están algunos ejemplos que se pueden derivar de estos cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los huracanes con mayor intensidad, el tema de la erosión costera o el tema, por ejemplo, que pasa en las ciudades, sobre todo el tema de las islas de calor. Son solamente algunos ejemplos. Y hay efectos directos y efectos indirectos, sobre todo, ¿no? Efectos directos, cambios de temperatura, y efectos indirectos, deterioro de calidad del aire, deterioro del agua, etcétera, ¿no? Y aquí, pues hay algunos casos que a pesar de que a lo mejor a nosotros en entornos urbanos no nos ha pegado, ya hay personas que no han contribuido tanto a ese cambio, pero han tenido ciertos efectos. Por ejemplo, el tema de las islas que están desapareciendo, ¿no? Muchas personas han ido perdiendo sus hogares por subidas en los niveles del mar, falta de adaptación, etcétera, muchos factores. Entonces, hay personas que directamente ya lo están resintiendo. Y bueno, aquí les quiero poner aquí algunos conceptos, un marco teórico muy interesante. Hay un concepto que entró en esto del cambio climático que es el antropoceno, que es un concepto muy criticado porque las escalas del antropoceno, holoceno, etcétera, y todo lo que viene abajo se deben a
cuestiones que tienen que ver con la estratógrafía y la geografía, pero antropoceno es un concepto más de ciencias sociales que se insertó ahí para darle una nueva época geológica a la Tierra, ¿no? Pero bueno, criticable o no, es un concepto que se está utilizando en muchos informes de Naciones Unidas y habla de en aquel momento donde la Tierra está sufriendo cambios por la actividad humana, ¿sí? Pero hay otro concepto que se ha puesto igual ahora sí que en la misma categoría del antropoceno, que es el capitaloceno, que básicamente no le echa la culpa a la actividad humana, sino básicamente al sistema capitalista. Ese es otro concepto que está aquí y también tiene muchos autores e investigadores que lo apoyan, que dicen, no, el problema no es la humanidad en sí, sino el tema de las empresas, el capitalismo, la desigualdad histórica, etcétera, ¿no? Pero eso es importante que tengan en cuenta que subsisten en este momento diversos conceptos que están alrededor del tema del cambio climático y sobre todo de las injusticias estructurales. Aquí tienen algunas fuentes y marcos teóricos. Y bueno, también aquí entramos ahora sí que de lleno al tema de la justicia climática. El tema de la justicia en términos generales de por sí para los que estudian derecho es algo muy complicado, porque no partimos de esa noción clásica de justicia, es que dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y de ahí empiezan, ya, eso es una definición muy básica, pero a lo largo de toda la historia teórica, pues ha habido diferentes enfoques, ¿no? Desde John Rawls, Hans Kelsen, Ronald Dworkin, Tom Campbell, Michael Sandel, etcétera, que han escrito muchos libros y, por así decirlo, sus concepciones de justicia, lo que ellos creen que va a ser la justicia, así como han visto que se desarrolla la justicia. Y bueno, dentro de todos estos conceptos, justicia social, energética, ambiental, pues está el tema de la justicia climática que se vino a poner de cierta forma de moda a través de diversas protestas que señalan que el tema del cambio climático, más allá de ser un tema un tema físico, geológico, es un tema que reproduce severas injusticias estructurales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos textos que ya han sido publicados desde el año 2010 que hablan acerca de estas injusticias. Es una categoría analítica que articula ética, derecho y política para hacer visible la distribución desigual de los impactos, ¿no? Los que menos generan emisiones de efecto invernadero son aquellos que resienten más el cambio climático, ¿no? Y a través de eso se han formulado algunas preguntas. ¿Quién causa, quién decide, quién padece y quién debe reparar el daño, ¿no? ¿Quién debe, por ejemplo, reparar el daño del cambio climático? Son algunas de las preguntas que se plantea la justicia climática en términos generales. Nació como un reclamo social y poco a poco se ha ido convirtiendo en un criterio normativo y operativo, ¿no? E incluso algunos tratados internacionales de gran relevancia ya la han insertado en sus narrativas. Por ejemplo, aquí tenemos el Acuerdo de París del año 2015, que si bien no en su contenido normativo, pero sí en sus considerandos, puso el tema de la justicia climática en su narrativa, ¿no? Esto de cierta forma le da un peso a este concepto que poco a poco se ha ido insertando. De igual manera, por ejemplo, los grupos científicos más importantes del país, como digo, a nivel internacional, que es el IPCC, pues ya en sus últimos informes han insertado el tema de la justicia climática. Ya este concepto de las ciencias sociales pasó a formar parte de un informe ya científico de esta gran importancia. Entonces, este concepto se está volviendo algo de cierta forma un poco importante. De igual manera, les pongo el ejemplo de la Estrategia de Acción Climática de la Ciudad de México 2021-2050. En varias partes de esa estrategia se menciona a la justicia climática en una forma de narrativa de discurso, ¿no? Se habla de financiamiento climático y se habla de justicia climática. Entonces, es un concepto que ya está en la narrativa, no es un concepto que esté todavía en el aire, sino ya está en documentos jurídicos. Ahora, el tema es cómo volverlo más operable, ¿no? Esa es la cuestión importante, ¿no? Porque puede estar en la narrativa, sí, como adorno, pero es diferente que pueda tener su grado de eficacia. Y bueno, también les quiero hacer otra acotación. Cuando hablamos de justicia climática, no hablamos exactamente de lo que se conoce como litigio climático. Es decir, litigio climático es, es un componente de la justicia climática, pero la justicia climática es más general, habla de desigualdades estructurales y litigio climático ya habla de la actuación judicial ante tribunales sobre el tema del cambio climático.
Eso es más de abogados, la forma de litigar el cambio climático. Bueno, aquí hay algunos reportes del Centro Sabin del Derecho del Cambio Climático que nos hablan del creciente número de litigios que ha habido a nivel internacional en temas de cambio climático. Aquí tenemos que en Estados Unidos es el país donde más se han promovido más este tipo de asuntos y en Europa también. En México ya se han empezado a ver algunos y en África pues de manera nula, ¿no? Y bueno, sobre ese tipo de cuestiones, ahora quiero correlacionarlos con el otro concepto de frontera, que es el derecho al clima sano. Este derecho al clima sano, que ya va cobrando su relevancia como un derecho autónomo, tiene su antecedente, por así decirlo, en el derecho al medio ambiente sano. Y a lo largo también de algunos años, varios autores han estado publicando y dándole contenido teórico a este derecho. Sin embargo, no es sino hasta la resolución de la opinión consultiva 3225 de mayo del año pasado, donde se puso explícitamente el derecho al clima sano. De hecho, aquí se los voy a mostrar. Aquí está. A ver, aquí está. Aquí está. Aquí tenemos la opinión consultiva y le dedica un apartado exactamente al derecho al clima sano. ¿Sí? Es, ahora sí que decirlo, una forma ya de darle más contenido al derecho al clima sano, ya también a la justicia climática. Entonces, ambos conceptos ya están, por así decirlo, en el escenario jurídico. Y, por ejemplo, nada más aquí le hago algunas acotaciones. Em, Hablamos del derecho al clima sano porque durante mucho tiempo el tema del cambio climático estuvo abocado a otros derechos: vida, salud, agua, vivienda. Sin embargo, uno de los problemas que se generaba siempre era de que estos derechos se estiraban demasiado, porque hablábamos de una afectación en sí por el tema del cambio climático y al no encontrar, por así decirlo, qué derechos se vulneraban, se recurrían a otras fórmulas, ¿no? Darle una ampliación al derecho a la vida, darle una ampliación al derecho a la salud, al agua, a la vivienda. Eso estaba bien, pero por así decirlo, se encontraban muchos problemas en lo que llamamos ya la calificación de los derechos humanos, ¿no? Ustedes saben que cuando ya llevamos la parte procesal de los derechos humanos, más allá de decir que se violó un derecho, hay que probar cómo, ¿no? Y por ejemplo, cada derecho humano tiene su serie de características de cómo se prueba una violación. Incluso aquí en México se han publicado algunos manuales para calificar violaciones a derechos humanos, que sobre todo en este caso lo llevan las oficinas de derechos humanos y, por ejemplo, tiene un catálogo de pruebas, qué tipo de pruebas admiten, cuál es el caso de la víctima identificable, qué tipo de daño y qué tipo de embrollos probatorios hay. Sin embargo, para el tema del clima era muy complicado poder encuadrar, entonces por ahí se fue generando el enfoque de generar un nuevo derecho que es el derecho al clima sano. Y bueno, ¿qué protege este derecho? Este derecho protege en sí lo que llamamos el sistema climático. Ya si el derecho ambiental protegía, por ejemplo, ambientes que tienen que ver con el entorno adyacente de la persona o cuestiones un poco más cerradas, entornos un poco más, más pequeños, el tema del derecho al clima sano protege en sí ya el sistema climático. Sí, aquí tenemos una de las tantas imágenes que hay acerca del sistema climático. Esto incluso nos obliga, por ejemplo, a tener que estudiar un poco otras materias para poder darle un poco de contenido. Es un tema muy técnico que se ha ido construyendo, pero sobre todo tener en cuenta algunos conceptos elementales. Por ejemplo, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí está y, por ejemplo, cuáles son los principales sectores, ¿no? Por ejemplo, la electricidad, la industria, el tema de los desperdicios, etcétera, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, ¿no? Son algunas actividades de emisiones que generan cambios en el sistema climático, ¿no? Y bueno, también a lo largo de estos años, bueno, sobre todo estos meses, en apoyo a este tipo de conceptos como es el clima sano, se han generado algunos, por ejemplo, algunos movimientos, por ejemplo, se han creado leyes modelo para tener el derecho a un clima saludable y poder ir encuadrando, darle más contenido a estas nuevas categorías, ¿no? Y por ejemplo, incluso, aquí tenemos algunos elementos, por ejemplo, hay otros dos conceptos que están muy pegados a este derecho, que es adaptación y mitigación. Adaptarse es prepararse más que nada para lo que viene y mitigar es, ya está el daño, hay que tratar de
bajarle un poco las emisiones. Y aquí hay, por ejemplo, un diagrama de Venn, por ejemplo, en acciones de mitigación está el tema de la eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, y en el tema de la adaptación está la forestación, reubicación, protección de infraestructura, y aquí tenemos, por así decirlo, la parte del medio que nos habla de cuál sería el ideal, ¿no? Infraestructura verde, resiliencia del sistema eléctrico, ¿no? Estos más que nada serían algunos componentes del clima sano, que es un derecho que tiene una dimensión netamente colectiva, mayormente, y aquí tenemos un texto que les pongo aquí, porque se habla mucho de cuestiones intergeneracionales, que es un texto muy interesante, que lo pueden encontrar en cualquier librería, no sé, por ejemplo, en el Péndulo en Ciudad de México, que es El cambio climático en la historia de la humanidad, que básicamente te habla de cómo ha convivido la humanidad y cómo ha tenido su desarrollo respecto al tema de cambio climático. Por ejemplo, el tema del tránsito del nómada al sedentario se debió a un tema de cambio climático. Esas son hipótesis que hacían, ¿no? Entonces, hemos estado con esto básicamente desde siempre. Y bueno, ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Recientemente hemos tenido, por así decirlo, unos avances importantes. Tres tribunales internacionales de gran importancia se han pronunciado sobre ambos elementos de frontera, tanto el tema de la justicia climática como el tema de derecho al clima sano y los derechos humanos. Son tres tribunales internacionales en los de los cuales, pues afortunadamente México es parte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Internacional de Derechos del Mar y la Corte Internacional de Justicia. A los tres tribunales, desde el año antepasado, les han estado solicitando solicitudes de opiniones consultivas para que se pronuncien respecto al cambio climático, cada uno respecto a las materias y los tratados de los que es parte, ¿sí? Entonces, tenemos aquí tres documentos muy importantes que ya afortunadamente han emitido sus pronunciamientos. Por ejemplo, el tema del Tribunal Internacional de Derechos del Mar hizo mención al tema de la contaminación del medio marino y cómo esto puede tener su injerencia en el tema del cambio climático, ¿no? Y ahí en la opinión consultiva se hace un llamado a reducir y controlar la contaminación marina, hay que monitorear, hay que publicar resultados, hay que hacer evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Y se mencionan conceptos como debida diligencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio un más matiz de derechos humanos, desde luego, y es la que insertó el concepto del derecho a un clima sano, como ya se los mostré hace un momento. E incluso en esa opinión consultiva te presenta cómo se configura, cuándo se violenta, etcétera, ¿no? Y es una resolución, una opinión consultiva que va más allá sobre el tema de los derechos humanos. Y bueno, la Corte Internacional de Justicia ya va más del lado de los tratados internacionales, habla de debida diligencia, de responsabilidad de los estados, de las contribuciones nacionales, de la prevención del daño ambiental significativo, y se aplica, y en las tres opiniones consultivas se hace alusión al tema del sistema climático. Y aquí tenemos el resumen, ¿no? El Tribunal del Mar, Contaminación Marina, la Corte Interamericana reconoce el derecho humano a un clima sano, y la Corte Internacional de Justicia, el tema de los tratados internacionales. Y bueno, fíjense que cuando uno revisa, por ejemplo, estos tres documentos, encuentra que hay más de unas, quizás 2000 cuartillas entre los tres, porque son, como ya saben, ¿no? Son documentos muy voluminosos, con muchos conceptos, con muchos considerandos, se narran básicamente todo lo que hay entre las partes, las solicitudes, etcétera, ¿no? Y obviamente y ese es un plus que yo les quiero compartir, para poder analizar eso se requieren pues muchas horas. Nadie podría leer las tres en poco tiempo, pero afortunadamente el tema de las ciencias de frontera pues nos trae algunos enfoques interesantes, y les quiero presentar uno que no es novedoso, pero al menos en el campo jurídico pues va cobrando cierta relevancia, que es el análisis R con programación R en RStudio, concretamente el tema de la minería de palabras, la minería de texto que venimos haciendo. Por ejemplo, y esto se encuadra incluso en el tema de las ciencias de frontera, ¿no? Que viene promoviendo la CECITI, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué sería análisis R? R sería que por medio de unos códigos, que aquí se los voy a mostrar, por medio de unos códigos, yo puedo hacer un diccionario, y a través de ese diccionario puedo, aquí tengo mi consola R,
hacer un análisis sobre 3 documentos diferentes, 2 que estén en inglés y uno en español con un diccionario bilingüe. Y ese diccionario me da ciertos parámetros para poder hacer un análisis más puntual. Y aquí tenemos uno de los resultados, uno de los gráficas. Aquí tenemos, por así decirlo, hicimos una gráfica de matriz de estándares. Perdón el color, porque R me da una paleta de colores y ahora sí que esta fue la que me dio. Todavía no, en el caso del color ahí hay que, como lo pongo en un fondo blanco, pues se ve, pero aquí no. Este, Aquí me dio esta matriz de estándares de las 3 opiniones consultivas. Cada columna representa una opinión consultiva y del lado izquierdo son aquellos conceptos que yo a través de un diccionario pude elegir. Aquí tenemos, por ejemplo, un número del cero al más elevado que te habla de la frecuencia con la cual ese tema se toca en esa opinión consultiva, ¿sí? O sea, por hacer un barrido total de la opinión consultiva y te dice básicamente con qué frecuencia se trata, por ejemplo, la debida diligencia. Y podemos tener el dato, por ejemplo, de que el tema de la debida diligencia, con todas sus palabras que tengan que ver con debida diligencia, se trata con gran intensidad en el Tribunal Internacional de Derechos del Mar. En la Corte Interamericana casi no, y en la Corte Internacional de Justicia sí, están parejitos. Y por ejemplo, el tema de la participación pública se tratan con mucha intensidad en la Corte Interamericana, en el Tribunal del Mar casi no, y en la Corte Internacional de Justicia casi, casi tampoco. Y por ejemplo, aquí tenemos el hecho de que la Corte Interamericana, cuando fue la elaboración de esta opinión consultiva, recibió un número muy elevado de participación de amicus curiae, que fueron muchas personas de México, de América Latina, fueron empresas, ¿no? Y esto lo sabemos empíricamente, ¿sí? Pero aquí en la opinión consultiva, a través del R, podemos constatar básicamente cuántas ocasiones o cuántas veces se hizo mención a participación, colaboración, etcétera, en esa opinión consultiva, ¿no? Y es muy importante tener ese tipo de análisis porque nos ayuda a tener una visión más general de 3 opiniones consultivas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro diccionario que tiene que ver con palabras más utilizadas y a partir de eso, qué número de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, el tema de las responsabilidades y obligaciones aparece con mucha intensidad en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal del Mar. Y eso es con justa razón, porque la Corte Internacional de Justicia, pues, emite una opinión consultiva amparándose de todos los tratados internacionales que utiliza para su competencia, ¿no? En cambio, la Corte Interamericana, pues, al tener pocos instrumentos, que es la Convención Americana y otros por ahí nada más, pues, genera muy poca responsabilidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis son muy interesantes porque nos permiten analizar grandes volúmenes de información. Y, por ejemplo, para el tema de los juristas, aquí les voy a presentar otro. Sí saben que, bueno, todos lo sabemos, lo que estamos aquí, que el derecho tiene varias fuentes, ¿no? Varias fuentes del derecho, la que es la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los principios, otros, ¿no? Yo hice un diccionario con R para analizar otra vez las 3 opiniones consultivas y puse, por ejemplo, costumbre y puse todas las cuestiones que tienen que ver con la costumbre. La doctrina es lo siguiente, el soft law lo siguiente, ¿no? Y aquí están, por ejemplo, las fuentes del derecho del lado izquierdo, de este lado tengo aquí el cursor, y aquí está el número de frecuencia por el cual los tribunales adoptan esa, esa fuente, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, podemos afirmar, gracias al R, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mucha alusión a la doctrina y al soft law. O sea, es un tribunal que en su opinión consultiva hizo mucho hincapié en criterios de doctrina, ¿no? Y si uno la lee, va a ver que tiene muchas notas al pie y tiene mucha información doctrinaria. Pero si uno lee la del Tribunal del Mar y la de la Corte Internacional de Justicia, va a ver que no citan casi doctrina, ¿no? Pero, por ejemplo, el Tribunal del Mar y la Corte Internacional de Justicia citan muchos principios del derecho más la Corte Nacional de Justicia. Y por ejemplo, el tema científico, están casi parejos los tres, pero la Corte Nacional de Justicia invoca más informes científicos, jurisprudencia, tratados, esa es una manera muy compacta, por así decirlo, de hacer análisis de las 3 sentencias a través de esta metodología de lo que es R, ¿no? Y bueno, esto se encuadra
también en algo que yo les quiero presentar, que es el enfoque que vengo manejando, es el enfoque de ciencia de la ciencia. En este caso yo le llamo ciencia de la ciencia jurídica, que es el estudio de la ciencia jurídica desde la misma ciencia. Pues un juego de palabras, ¿no? Algo que ya se viene haciendo. Por qué se puso de cierta forma de moda esto, sobre todo en derecho, porque en otras áreas ya lo tienen muy estudiado, que es porque hoy en día tenemos una exagerada abundancia de datos. Entonces, tenemos que recurrir a ciertas herramientas para poder simplificar todo, porque lo que menos tenemos ahorita es tiempo. Yo estoy seguro que cada quien tiene sus agendas muy llenas y por más que queramos hacer espacio, no podemos, ¿no? Porque tenemos agendas muy complicadas, pero bueno, esto de la ciencia es útil porque permite hacer esos análisis. Y tenemos que tener en cuenta que hoy en día, gracias a Internet, estamos teniendo esta plática que quizás en el año 2019 era muy inusual tener una conferencia por Zoom antes de la pandemia, pero bueno, ya de un tiempo para acá tenemos esa ventaja de que las distancias se han ido rompiendo. Hoy en día es muy fácil que ustedes consulten, por ejemplo, lo que está pasando en un tribunal internacional, allá en el Tribunal de la Haya o en Asia o en Oceanía. Es más fácil hoy que hace 10 o 20 años. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas nuevas herramientas porque nos permiten hacer mapeos generales. Y, por ejemplo, retomando el tema de la justicia climática, a través del mismo análisis CR con un paquete que se llama Bibliometrics, puedo hacer, por ejemplo, un análisis de los principales autores que tocan el tema de la justicia climática. Del tema de clima sano no hay mucho, sí, pero el tema de la justicia climática, aquí tenemos un diagrama, un gráfico, que nos habla cuáles son los principales autores y con quienes han interactuado más. Por ejemplo, el que se menciona, el que seguramente si ustedes buscan Climate Justice PDF en Google, va a ser Slowberg, que es un autor muy multicitado en esta materia. Y aquí tenemos otros polos. Por ejemplo, John Rawls se cita mucho, pero para entrar al tema de la justicia en términos generales, ¿no? Y bueno, esa es una aproximación. Y también, gracias al análisis R, y ese es otro gráfico que tiene que ver con justicia climática concretamente, podemos ver cómo dialogan los autores y cómo está el diálogo, por ejemplo, y desgraciadamente podemos ver que en el caso de México la discusión es interna nada más. No es, por ejemplo, Estados Unidos, a pesar de que es el principal emisor de gases de efecto invernadero probado, con todas las políticas que hay, ¿no? Es un país que sus académicos dialogan mucho esos temas y tienen interconexión, pues básicamente con todos los continentes, ¿no? Australia es otro polo porque están muy preparados para la adaptación, para la mitigación, porque viven en un entorno muy hostil, ¿no? Entonces, esto es gracias a R. Y gracias a R podemos tener estas lecturas muy generales. Y bueno, ¿cómo operacionalizar? Derivado del análisis R, que estuve realizando, concretamente correlacionando algunos conceptos, pude revisar, por ejemplo, eh, perdón, pude revisar algunas nociones que se repiten mucho. Y una de ellas es, bueno, no lo tengo aquí, el tema de capacidades y el tema de gobernanza. Entonces, aquí les pongo un marco teórico que estuve generando yo a través de esos análisis, pero el tema de capacidad, cuando se habla de justicia climática y derecho al clima sano en menor proporción, siempre se habla de un concepto que es capacidades. Y capacidades no es un concepto nuevo, viene desde Nussbaum, desde Amartya Sen, que básicamente es em, si tú eres capaz de lograr eso, tanto a nivel personal, como a nivel institucional, como de los servidores públicos. Es decir, yo te planteo el tema de operacionalizar el clima sano, pero hay que ver primero si realmente tenemos las capacidades institucionales, sociales, para lograr eso. Porque no va a pasar como, por ejemplo, las grandes reformas que se han planteado, no, la penal, la civil, no, los lanzamos ahí y que vean cómo le hacen. No, primero hay que revisar, diagnosticar si efectivamente son capaces de poder llevar a cabo algo así, ¿no? Y otro tema es la gobernanza, que ya es un concepto que ya más a la horizontalidad, que se liga mucho con capacidades, que básicamente busca que haya un diálogo horizontal entre todos los actores, ¿no? Y bueno, aquí hay una intersección. Y bueno, ya hablando sobre capacidades y responsabilidades y gobernanzas, tenemos que tomar en cuenta algo. Si tenemos una cartografía, si tenemos un mapa en México lo suficientemente útil para poder llevar a cabo todo.
Y los abogados nos gusta mucho ver el tema de las leyes, porque básicamente es lo que hace todo, muchas cosas posible. Y aquí tenemos una lista de todas las leyes que hay en México que tienen que ver con la materia eh, ambiental y climática. Aquí hay que hacer distinciones. Tenemos leyes federales y leyes generales. Las leyes generales, por así decirlo, son un nuevo marco jurídico de avanzada porque no son para la federación, son para la federación, para los estados y para los municipios. Entonces, tenemos un conjunto de leyes que tenemos que llevar a la práctica. No es lo mismo, por ejemplo, que un estado eh, tenga en sus manos la ley de cambio climático que otro, ¿no? Va a variar mucho entre las capacidades de un estado u otro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, incluso aquí está, la ley de cambio climático y también hice un pequeño ejercicio. Aquí está. Ese es igual con R. Así como hay una ley general de cambio climático, tenemos en las entidades federativas una ley por cada entidad federativa. Bueno, a efectos de analizar la gobernanza, así lo llamé yo a nivel de entidad federativa, hice una programación R para saber el número de frecuencias o el número de menciones que las leyes de cambio climático de cada estado le asignan a los municipios, es decir, qué tanta jugada le dan esas leyes a sus municipios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el Estado de México, su ley de cambio climático, es el estado que más menciones le hace al municipio, menciones en temas de responsabilidad, de facultades, y qué tanta jugada le da. Y, por ejemplo, hay otros estados, por ejemplo, San Luis Potosí, que en relación al Estado de México, pues casi no hacen mención al municipio. Y esto que está en cero es porque esos estados no tienen leyes de cambio climático, ¿no? Entonces, por eso están en cero, ¿no? Entonces, esa es una manera a través de R de poder revisar cómo estamos respecto al marco jurídico en la cartografía para poder implementar el cambio, la justicia climática y el derecho a clima sano, ¿no? En una perspectiva muy teórica. Y bueno, para ir con reflexiones finales, quiero presentarles algunos casos de estudio que son casos que nos permiten evaluar si estas categorías pueden tener injerencia. Bueno, aquí tenemos el caso del bosque. Es un caso ya conocido, que es en el estado de Tabasco, es una comunidad que son, por así decirlo, de facto los primeros desplazados de cambio climático en México. Digo de facto porque jurídicamente esa categoría no está, desplazado climático no está en la legislación. Entonces, el caso del bosque, aquí tenemos 2005 con Google Earth, 2018 y 2023. Aquí podemos ver que aquí estaba todavía la comunidad, había mucha tierra, mucha extensión de tierra. Aquí ya vemos en el 2018 que ya el mar se va metiendo y aquí ya está en el 2023, ya 2026 pues ya desapareció más que eso, pues ya básicamente se llevó a la mitad de la comunidad. Ese es un ejemplo de cómo ha operado tanto la justicia climática como el derecho al clima sano. ¿Por qué justicia climática? Bueno, la comunidad del bosque es una comunidad que efectivamente, pues, ¿qué tantas emisiones de efecto invernadero han generado ellos para poder merecer esto que les está pasando? Nada. Es una población de 100 personas, ¿no? Aunado a que son más que nada personas que se dedican a la pesca, etcétera, ¿no? No han contaminado, por así decirlo, el medio ambiente, el clima, como esos grandes conglomerados o países, ¿no? Y aún así son los primeros en México en resentir estos efectos, ¿no? Entonces, ellos tuvieron un problema que le cayó al municipio, porque el municipio pues es responsable por el tema del cambio climático, pero pues no sabía mucho qué hacer, entonces intervino la federación, intervino el estado, los reubicaron, pero al momento de reubicarlo les cambiaron sus medios de vida porque los reubicaron a una zona lejos de las zonas de pesca, entonces esto alteró mucho, pero es un caso útil eh, a efectos de analizar y poder buscar soluciones más eficaces a ese tema de lo que llamamos el hecho de clima sano todavía en construcción. Y aquí está el bosque desapareciendo totalmente. Y otro caso ya de manera más sistémica que nos pudiera dar como para platicar varias horas es el tema de la gestión de residuos a nivel municipal, que es un tema que es una sobrecarga para los municipios. Los más de 2.300 municipios que hay en México, pues no están en mismas circunstancias de capacidades técnicas para poder mitigar todo el metano que se genera por los tiraderos a cielo abiertos, que son competencia municipal. Y aquí tenemos una estimación de metano por cada entidad federativa.
así los manejan los datos por estado, en conjunto los municipios sumados, pero Guanajuato es el estado que está en crisis, por así decirlo, por emisiones de metano a nivel municipal. Y es un tema que tiene muchísimas aristas, por ejemplo, que el municipio cada 3 años se reinicia porque ahí cambio de gobierno y se reinicia y se reinicia. Y el tema de los tiraderos de cielo abierto, pues es un tema que casi no está siendo tocado, ¿no? Y hay muchas maneras, incluso que a través de R, de hacer algunas correlaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo, hay un diagnóstico general que tiene datos abiertos que te dice cuántos municipios hay, que tienen cobertura estimada y cuánto metano emiten, ¿no? Y bueno, la misma gráfica, ¿no? Guanajuato es el estado que menos cobertura reportada tiene y a su vez es el estado que más metano genera. Y bueno, bueno, esas son algunas, porque ya creo que ya voy sobre el tiempo, algunas reflexiones muy generales sobre, por así decirlo, el estado del arte que hay desde la justicia climática, el clima sano como conceptos abstractos hasta cómo se han ido operacionalizando y han ido aterrizando a casos muy concretos. Espero podamos dialogar. Gracias. Pues muchísimas gracias por pues una exposición como muy brillante y con muchísimos datos, ¿no? Em, Vamos a ver si alguien quiere participar, pero mientras se animan, ¿no? Pueden levantar su mano. Este primer anuncio, ¿no? Que nos hace, ¿no? Recordarnos de que efectivamente, bueno, pues está ahorita, ¿no? Esta reunión en ASO relacionada con el acuerdo de Escazú, ¿no? Y bueno, un poco para recordarle a nuestros estudiantes, a las personas que nos acompañan, que este acuerdo, pues, fue como el primer tratado internacional en América Latina y en el Caribe, ¿no? Y que fue diseñado específicamente, pues, para proteger el medio ambiente y los derechos de las personas que los están defendiendo, de quienes los defienden. En una primera instancia, pues pudiéramos pensar que todos tendríamos que ser defensores del medio ambiente. Desafortunadamente, bueno, tenemos también, ¿no? Cifras, pues tristes o alarmantes del destino muchas veces de estos defensores, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, todas las personas tenemos este acceso, ¿no? A la información ambiental, tenemos este derecho a una participación de carácter público y desde luego, como bien lo mencionaba, el maestro Oscar, un acceso a la justicia. Entonces, eso me parece como muy, muy importante. También yo rescato lo que menciona de que los abogados muchas veces estamos como muy centrados en las cuestiones relacionadas con cuestiones normativas, ¿no? Todo es normativo, todo es normativo, todo es normativo. Y los abogados ambientalistas, ¿no? Muchas veces les digo, se tienen que quitar la corbata, tienen que quitarse el saco, ¿no? Para empezar, muchas veces para hacer investigación de campo y relacionada pues con muchas otras personas que se dedican, ¿no? Al medio ambiente, desde estudios de agua, cuestiones relacionadas con atmósfera, cuestiones relacionadas con vertimientos, con residuos peligrosos, con residuos no peligrosos y demás, ¿no? Entonces, me parece muy importante esta invitación que nos hace, ¿no? Ampliar esta visión normativa, ¿no? Ya que tratándose de cuestiones relacionadas con el derecho ambiental y también me parece que lo mencionabas, Oscar, ¿no? Conlleva un ejercicio totalmente interdisciplinario, ¿no? Y en esta invitación que nos haces también a reflexionar sobre el cambio climático. Yo muchas veces les digo, bueno, mis estudiantes, a final de cuentas todos somos personas y vivimos en un medio determinado con características propias, ¿no? Pero a veces estas preguntas, ¿no? ¿De qué es el clima? ¿Cómo se conforma el clima? ¿Qué hace el clima? ¿Por qué se hace referencia que el clima está cambiando? ¿Qué no ha cambiado a lo largo de la historia? ¿Cómo sabemos efectivamente, ¿no? Que estos cambios que se han se han acelerado en los últimos, bueno, del siglo XIX para acá, con este efecto importante
el impacto que tiene las actividades humanas, ¿no? Y sobre todo, pues, esta utilización de diversos combustibles fósiles, cuando de alguna manera, pues ya la humanidad empezaba a hablar, ¿no? De entrar a una cuestión relacionada con una transición y que, bueno, pues las grandes guerras que estamos viviendo en la actualidad tiene que ver precisamente todavía con estas formas de generar energía. ¿No? Me parece también, rescato muchísimo esta conceptualización amplia de la justicia climática para distinguirla de lo que viene siendo el litigio climático, ¿no? Y esta visión más grande, donde intervienen muchísimas cuestiones relacionadas, desde luego, con una ética ambiental, pero también con una equidad social, ¿no? Porque desde luego el grado de vulnerabilidad, ¿no? Que tenemos las personas, pues debe de mirarse o entenderse a partir de un montón de enfoques diferenciados, ¿no? Que se tienen pues, dependiendo de las diversas circunstancias de las personas y de las comunidades. Desde luego también entra esta parte de una responsabilidad de carácter legal, pero no solamente en esa cuestión o en esa parte. Inclusive yo les digo a mis alumnos, si ustedes entran a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, verán que los procedimientos sancionatorios que pudiéramos tener en otras áreas, aquí podemos entrar como a ciertos convenios, a cuestiones relacionadas de, pues vamos a remediar, ¿no? Esto que hicimos, vamos a remediar. Tengo que hacer inversión, pues que esta inversión se considere de alguna manera, ¿no? Para aminorar las cuestiones sociales y algo también súper importante que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? En una ley que es totalmente concurrente y que, bueno, en estos diversos estudios que hace, que me parece que es otra aportación importante, ¿no? Que haces al hablar de la ciencia, ¿no? De la ciencia jurídica y cómo de alguna manera utilizar estas herramientas que me parecen como herramientas útiles de investigación para diversas áreas del derecho. Quizás ya después te tendremos que invitar, ¿no? A que nos digas cómo es eso de la programación EER, ¿no? Ya se habla de la minería de datos, ¿no? Y ahora, bueno, pues hablas de esta minería de palabras que de alguna manera nos ayuda como a saber sobre qué se ha discutido, ¿no? Y cuáles son estos temas, ¿no? En las diversas materias más, más discutidas, de qué se ha hablado, ¿no? Qué se ha dicho al respecto. Y también algo bien interesante, lo que tiene que ver con capacidades y lo que tiene que ver con estos nuevos modelos de gestión ambiental que tiene que ser la gobernanza, que de alguna manera siempre se han pensado que el medio ambiente, pues su cuidado es una responsabilidad de toda. Y es aquí donde viene como una pregunta, ¿no? Ante tantos actores, ¿no? Ante tantos actores que hay para el cuidado del medio ambiente y siendo el medio ambiente a su vez conformado por muchísimos elementos y también el clima conformado por muchísimos elementos, este, eh, que pudiéramos pensar que es de alguna manera muy complejo, pues pareciera que esa responsabilidad tiende a diluirse o se diluye, ¿no? O tendería como a diluirse. ¿Cómo dentro de estas capacidades, pues sí podríamos, ¿no? Empezar a fijar una responsabilidad o cambios necesarios para cambiar un paradigma o un modelo de pensamiento que nos lleve a hablar, a pensar no solamente en el litigio, sino también en una justicia climática real frente, reitero, a componentes tan complejos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo repensarlo? ¿O cómo empezar a repensar esa parte? Muchas gracias. A ver, pues es una muy buena pregunta y ahora sí que en comentando todo lo que es lo que has estado señalando, por ejemplo, digo, aquí tomaste varias cosas, María de los Ángeles, y nada más lo pongo aquí. Ese es el tema de Senda, es que Senda publica cada año un informe sobre los defensores de derechos humanos Ay, ambientales, sí, sí. tocando el tema del acuerdo Escazú. Y bueno, aquí es una organización muy importante y he estado documentando estas situaciones, lo que el acuerdo de Escazú quiere proteger ya en la práctica, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Hay unos conceptos, y bueno, retomando el tema de cómo podemos generar capacidades
Fíjense que hay unos conceptos que han estado cobrando relevancia, sobre todo cuando temas climáticos, que es el concepto de los sistemas complejos. A veces cuando hablamos de sistemas complejos pensamos, hay algo complicado. No, realmente complejo no es sinónimo de complicado, ni tampoco sistema complejo tiene que ser sinónimo de que es algo escrito que nadie entiende, que solamente yo me entiendo, ¿no? La complejidad no es saber todo de todo, sino saber por lo menos todo de algo, ¿no? Ese es en términos generales lo que es la complejidad. Y bueno, los sistemas complejos básicamente invitan a pensar de manera sistémica. De hecho, si uno busca en internet, va a ver que hay muchísimos cursos que invitan al pensamiento sistémico, incluso desde pensadores como Edgar Morin, ¿no? El pensamiento sistémico, que si lo vemos en una manera muy cotidiana, ya hablando porque a mí me gusta aterrizar las cosas muy cotidianas. Pensamiento sistémico sería el equivalente, por ejemplo, a tener en cuenta que todo lo que yo hago puede tener ciertas injerencias a mi alrededor. Por ejemplo, si pensamos en pensamiento sistémico en la universidad, en el aula, o cómo me desenvuelvo en mi día a día, podemos llegar a una conclusión de que si yo llego de un humor terrible a mi salón o yo en los pasillos, yo voy a contagiar a esas personas. Puede ser que contagien el mal humor y genere un clima de tensión. Eso podría ser pensamiento sistémico en lo muy cotidiano, ¿no? Ahora, en términos ya, cuando hablamos en términos jurídicos, por ejemplo, en México tenemos un federalismo, sí, pero en la práctica a veces este federalismo no se lleva como debería llevarse un federalismo. El federalismo originalmente debería ser una colaboración multiescala entre federación, estados, municipios, con responsabilidades muy bien diferenciadas. Y yo, por ejemplo, voy al tema que les mencionaba hace un rato, que es el tema de las leyes generales. Este, en México, e incluso esta pregunta yo la he hecho en ocasiones sobre todo cuando en temas con servidores públicos, porque yo a veces les menciono, por ejemplo, no, pues la ley de cambio climático, y me dicen, no, pues la ley de cambio climático, ¿por qué la tenemos que cumplir si es materia de la federación? Digo, no, es que en México tenemos leyes federales y leyes generales. Cuando es una ley general, estamos ante una ley que es de orden para los tres niveles de gobierno, para los tres órdenes de gobierno. Entonces, sí, sí, y entonces ahí es cuando debemos ahora sí que, de introducir el tema del pensamiento sistémico jurídico para poder hacer ver que en México el municipio, por ejemplo, no únicamente debe cumplir con el 115 constitucional, que son los servicios básicos de agua, alumbrado, mercados, todo lo que lleva a cabo los municipios o la alcaldía, ¿no? También tiene otras obligaciones y competencias y facultades, sobre todo en esta materia que es tan extremadamente compleja, en el sentido de que hay que saber, por ejemplo, algunas bases mínimas y, por ejemplo, de hacer mucho a lo que es la planeación. Yo les doy el dato. Si, por ejemplo, en el tema de residuos, si un municipio no plantea desde su primer año, es decir, cuando hace el plan municipal de desarrollo, regularizar el tema de los residuos sólidos urbanos, difícilmente lo va a hacer el segundo y tercer año, ¿no? Porque para eso requiere una previa planeación, porque la planeación va sujeta con el presupuesto, ¿no? Y esa es, por así decirlo, una cuestión que se ve y por eso el problema ha quedado ahí al aire. Creo que están haciendo una pregunta. Ujú. Sí, muchas gracias. Rebeca Villaseñor levantó la mano. Si quiere abrir su micrófono, Rebeca. Sí, yo tengo una duda. Ahorita que mencionó la idea del sistema como complejo, este implicaba que no podemos como entender fenómenos como el cambio climático, es lo que entiendo, desde como una sola disciplina. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho ambiental usted considera que debería como incorporar de forma más obligatoria, no sé, por ejemplo, conocimientos científicos o sociales para que se tomen decisiones públicas, políticas que afecten a todos? Es una muy buena pregunta, Rebeca. Y sobre esto, a ver, no, ahí no estoy compartiendo pantalla.
Sobre esto te voy a compartir, a ver si lo tengo aquí, un concepto, no lo tengo aquí. A ver, ahí está. Le estoy compartiendo pantalla en este momento. Hay un concepto que es vital para el tema de lo que tú estás diciendo, ¿no? Si una persona que es abogado, tiene que saber, eh, si una persona que es abogado tiene que saber de ciencia, tiene que saber todo, básicamente todo. No, no. Hay un concepto que va muy de la mano con esto que les digo, que es el trabajo colaborativo. Y sobre el trabajo colaborativo es lo que se viene fomentando, ¿no? De siempre, no hay que trabajar en equipo, pero a veces se ha distorsionado y trabajar en equipo a veces piensan que uno es uno su parte, otro su parte, otro su parte, ¿no? Por eso es que a veces todo lo queremos adornar como interdisciplina, multidisciplina, porque precisamente no sabemos colaborar, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, tratándose de temas de cambio climático, hay que saber lo que invita a Adam Cahen, colaborar con el enemigo. O sea, también colaborar con el amigo, pero colaborar con el enemigo, ¿no? Porque colaborar esencialmente significa dialogar. Y cuando uno entra, por ejemplo, a temas que tienen que ver con cambio climático, con derecho ambiental, yo como abogado tengo que aprender a dialogar, por ejemplo, con científicos, ¿no? Yo no sé el tema de la física, pero bueno, sé dialogar y sé lograr puntos de acuerdo con gente que sepa o sé buscar a aquellos que puedan saber para que me ayuden a estructurar esta política pública, ¿no? Ese podría ser un punto. Yo, por ejemplo, como experto y diseñador de política pública, tengo que aprender a colaborar, por ejemplo, con los habitantes de una comunidad que forzosamente van a tener injerencia donde se va a aplicar esa política pública, ¿no? Son las llamadas consultas, pero bueno, es aprender a colaborar. ¿Por qué? Porque hay otro concepto que es mapeo de actores, que se ve mucho en ciencia política, que básicamente habla de acerca de que cuando vas a implementar una política tienes que hacer un mapeo de quiénes son los actores que van a ingerir, ¿no? Van a tener cierta injerencia. Entonces, si uno tiene este mapeo, difícilmente esta política se va a volver un trabajo netamente de gabinete, ¿no? Es decir, de escritorio, ¿no? Y en el tema de, retomando la pregunta, ¿no? Que si tenemos que saber todo, no, realmente no. Para eso está el diálogo y la colaboración. Y ese es un libro muy interesante y es un autor que nos enseña justamente Adam Cahen ha capacitado a un número muy elevado de personas, líderes mundiales, etcétera, sobre cómo poder trabajar con quien no estás de acuerdo, no te agrada o no confías. Y justamente hoy es un tema muy importante, porque miren, a ver, si hablamos del cambio climático, es un tema que efectivamente va a tocar, por así decirlo, muchos intereses de todo tipo, ¿no? Y, por ejemplo, una persona va a tener que dialogar, por ejemplo, con empresas multinacionales, ¿no? Digo, previo a un litigio que se pueda armar, a veces siempre se tiene que agotar el tema del diálogo y también tienes que entrar al tema del convencimiento y el tema de hacer ver la razón, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, tú, empresa multinacional, vienes y extraes hidrocarburos aquí, entonces, pues cuentas con tus licencias ambientales, etcétera. Tienes que buscar la manera de que tus actuaciones no contaminen tanto el medio ambiente o no afecten tanto el estilo, los medios de vida, ¿no? Digo, siendo un ejemplo muy en términos muy generales, ¿no? Pero ese es un concepto que yo les puedo compartir y una fuente, referente a cómo podemos no querer saber de todo, pero por lo menos saber dónde está todo de algo, ¿no? Y por ejemplo, saber todo de algo significaría saber dónde están las fuentes más importantes de cierto tema. Y aquí les voy a poner este ejemplito aquí. Miren, en Scopus, afortunadamente, cuando uno busca información, aquí busque Climate Justice, nos dice qué áreas de la ciencia están escribiendo sobre este tema. Uno pudiera hacer ciencias sociales, pero aquí podemos tener otro catálogo de ciencias que están escribiendo sobre justicia climática, ¿sí? Esos básicamente nos es llamar la atención porque ¿qué hace un médico escribiendo sobre justicia climática, no? Sería interesante ver qué artículos son y buscar quizás alguna manera de
de colaborar. Esto lo pueden hacer ustedes ya en muchos buscadores. Scopus tiene esta manera de generar este tipo de gráficas. Creo que hay otra pregunta. Espero haber Gracias. respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Y muchas gracias, maestro Oscar. Sí, hay una pregunta de Maximiliano Flores López. Hola, Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias antes que nada por toda la explicación. Creo que es un tema bastante relevante y bastante importancia en la actualidad del país y a nivel mundial. Mi pregunta va encaminada un poquito a la responsabilidad internacional y a la justicia climática. De lo que comentamos, a partir de los criterios que tiene la Corte Internacional de Justicia, ¿considera usted que ya existe un estándar claro de responsabilidad internacional de los estados por contribuciones al cambio climático o seguimos en una fase más declarativa que realmente vinculante? Es una buena pregunta. Y yo todavía considero que no hay una claridad, porque hay muchas discusiones que están de por medio. Por ejemplo, hay una discusión que salió, bueno, ¿qué pasa con todas aquellas empresas que no te hablo de hace 20 años o países, ¿no? Que han estado contaminando o generando emisiones de efecto invernadero desde hace 100 años o 200 años, ¿no? Y luego empiezan el tema, y los que defienden esta postura dicen, bueno, es que estos países son responsables desde la etapa de la revolución industrial. Y hay otros que dicen, no, es que borrón y cuenta nueva. Ya ahorita estamos hablando de los tratados hacia acá. Entonces, hay personas que no están satisfechas con ese criterio, hay otros que sí. Entonces, la verdad que todavía no hay cierta claridad en el tema, ¿no? Sobre todo cuando se meten en estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, históricamente Estados Unidos, toda la vida, ha sido un superemisor, pero no solamente Estados Unidos, sino las empresas estadounidenses que están fuera, lo mismo las europeas, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas discusiones que todavía están tocando temas jurídicos, políticos, económicos, que requieren cierta claridad, pero finalmente, digo, para eso están la doctrina de los investigadores, para básicamente generar iluminación donde hay cierta oscuridad. Claro, tiene razón. Creo que es un tema bastante interesante Pues, y en el que podríamos platicar mucho tiempo. Le agradezco mucho la respuesta. muchas gracias, Maximiliano. bueno, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta. A mí me gustaría que nos platicaras, Oscar. Tú eres consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y ¿qué hace un consultor, no? Es específicamente hablabas ya de capacidades locales, ¿no? De la resiliencia, que es un concepto muy importante, me parece. Entonces, ¿qué hace un consultor? Ah, buena pregunta. Bueno, pues yo soy consultor externo del PNUD. PNUD contrata, como todos los organismos internacionales, a ciertas personas cuando tienen que llevar a cabo un proyecto. PNUD tiene su personal de base, que es el personal de tierra que trabaja siempre, y emite convocatorias para la contratación de personal externo que sirven como asesores para llevar a cabo ciertos proyectos. En este caso, yo trabajo para el diseño de proyectos que tienen que ver con la responsabilidad empresarial y la resiliencia local. Es decir, por ejemplo, digo, no hablando mucho concretamente de lo que me corresponde, del tema laboral, o el tema del contrato y todo eso, pero, por ejemplo, tenemos un tema que tiene que ver con municipios. Los municipios requieren fortalecimiento de capacidades. Entonces, estas capacidades, ¿cómo se van a incrementar? Bueno, una manera en la cual PNUD coadyuva es a capacitación técnica, precisamente, ¿no? Entonces, hay que enseñarles a través de cursos, capacitaciones, etcétera, pero no es solamente impartir un curso y ya, ¿no? Requiere labores de investigación, requiere competencias. Por ejemplo, algo que detectamos, por así decirlo, bueno, que yo he detectado y he reflexionado, que el tema municipal, el tema que yo trabajo, es un tema que es que las áreas son muy complicadas. ¿Por qué? Porque como lo dije con anterioridad, el municipio cada 3 años se reinicia en México. Son más de 2.300 municipios los que hay y son muy diferentes entre sí. Hay algunos que están en la serranía, otros que están en entornos urbanos, hay unos que están en megalópolis, hay unos que tienen cenotes, hay unos que tienen montañas, hay unos que tienen presupuesto de 20 millones, hay unos que tienen presupuesto de 5.000 millones.
son muy diferentes. Y el municipio, a diferencia del gobierno federal y el estatal, que son más estables porque duran 6 años y hay curva de aprendizaje y tienen más tiempo para implementar sus políticas, solamente tiene 3 años. Y en esos 3 años les piden cambiar el mundo y entran con una idea de cambiar el mundo, pero no pueden hacerlo porque es muy poco tiempo y aunado a los tiempos políticos y todo lo que hay de por medio, pues es muy complicado. Y también como mayormente los alcaldes entran con su equipo, pues básicamente se va mucha parte del personal que ya aprendió y entra nuevo personal. Entonces, eso es lo que yo hago como consultor, diseño, capacitaciones, también hacemos propuestas de políticas, y básicamente, por ejemplo, el tema del R me ha sido muy útil. El tema de aprender otras ciencias me ha sido muy útil porque a mí a veces me dicen ingeniero, a veces, y la verdad que es raro, ¿no? Porque y sobre todo por esos temas ambientales, ¿no? Entonces, uno tiene que estar en muchas disciplinas. Muchas gracias. El maestro Horacio Montoya también levantó la mano. Sí, gracias, doctora. Gracias, Oscar. Una pregunta. ¿Por qué asignar, bueno, son dos. La primera, ¿por qué asignar tal número de responsabilidades al municipio cuando pues, los científicos coinciden que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera provienen, por ejemplo, del sector energía y del sector de transporte, que no son del ámbito de competencia de los municipios, ¿no? Pareciera que no hay una carga equitativa en función de la cooperación al cambio climático, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, ¿qué retos, Oscar, plantea el acceso, no necesariamente a la justicia climática, sino la defensa del derecho a un clima sano, cuando el clima, ya habías comentado, es un sistema complejo, que no necesariamente es local, sino que depende de un montón de factores que son quizás regionales y seguramente globales? Ok, muy bien. Gracias, gracias, doctor. Y a ver, voy sobre la primera, sobre la asignación del tema de las responsabilidades climáticas, municipales, ¿sí? Fíjese que a nivel federal tenemos, incluso aquí, un catálogo presentado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por el INEC, que nos habla de cuáles son los emisores de efecto invernadero. Efectivamente, por ejemplo, hay grandes emisores que son dióxido de carbono, que son otras fuentes más grandes que tienen que ver, por ejemplo, con los vehículos, con la industria eléctrica, con la industria petrolera, etcétera, que son datos abiertos, que están causando más emisión que los municipios. El área de estudio que yo mencioné de los municipios es justamente por el hecho de que, a diferencia de lo nivel federal y estatal, que son más voluminosas sus emisiones, por así decirlo, son más voluminosas, pero el nivel federal y estatal sí ha estado trabajando en cierta forma, ¿no? En tratar de revertir. O sea, la federación, el gobierno federal sí está de cierta forma trabajando, ¿no? Incluso lo vemos incluso a nivel estatal con la Ciudad de México, cuando el tema del hoy no circula, ¿no? Con un tema del aire, pero bueno, es una política como que se está haciendo el intento, ¿no? Lo que yo enfaticé de los municipios es justamente porque no se está haciendo gran tarea. Cuando yo digo que uno dice, porque igual lo han comentado, bueno, ¿qué efecto climático puede tener un municipio, no? Si el municipio más pequeño no, ¿qué gran gas de efecto invernadero? Bueno, uno de los gases de efecto invernadero que emiten los tiraderos a cielo abierto es el metano. Y por ejemplo, tenemos a nivel federal diagnósticos donde nos van señalando estado por estado cuáles son los tiraderos a cielo abierto que están de manera irregular. Y por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, Chiapas. Casi todos los municipios tienen el 90% de sus tiraderos a cielo abierto. O sea, bueno, tiraderos a cielo abierto es porque son irregulares, lo tienen así. ¿Y qué pasa? Estos emiten un gas de efecto invernadero llamado gas metano. Y ahorita, a ver, aquí les voy a poner algo. A ver, aquí está. Un ejemplo para que se den una idea. Aquí está. Esta es una fotografía de dron de un tiradero a cielo abierto, por así decirlo, normal.
Ay, ¿qué hice? Voy a poner, aquí está. Voy a poner, espérenme, estoy buscando una buena foto que puedan enfatizar. Aquí está. Bueno, casi todos los tiraderos funcionan a cielo abierto y estos tienen residuos sólidos urbanos. Hay tres tipos de residuos: sólidos urbanos, residuos peligrosos y residuos de manejo especial. La federación, y los estados manejan residuos peligrosos y de manejo especial. Ellos se encargan de ello. Pero los sólidos urbanos, los que nosotros vemos en lo cotidiano, lo ven los municipios. Y los municipios, eh, como es muy caro poder regularizar estos sitios, pues lo han dejado desde los años 80, 70, 60 a cielo abierto. Y es un tema que incluso que casi nadie conoce, porque, o sea, realmente si le preguntas a la gente, oye, ¿dónde está tu tiradero? O ¿dónde lo tiran residuos aquí? Al menos en la Ciudad de México no tiene, todos los mandan al Estado de México. Nadie los conoce, pero todos están a cielo abierto. El problema es que derivado de la descomposición aeróbica, anaeróbica, es unas palabras ahí que ven en la química, generan un gas metano y el gas metano en proporción al dióxido de carbono es, por así decirlo, un poco más fuerte. Dicen que 80 veces. Entonces, los municipios por esa inacción que están llevando a cabo de no regularizar sus sitios, sus tiraderos, están emitiendo gas metano. O sea, ya los municipios entraron a un tema de que son responsables por las emisiones de efecto invernadero. Pero el problema es que cada 3 años se renueva, no se planea, no se cambian y tienen esta carga que van arrastrando y entran nuevas administraciones y van arrastrando. Y digo, nos da para más plática, ¿no? Este, y bueno, ese es un tema. Y sobre esto, ¿qué tipo de responsabilidades hay? ¿Cómo podemos llevar esto o sea, cómo relacionarlo con el tema del clima sano y el tema de la justicia climática? Perdón si sintetizo la pregunta, doctor. Este, pues a mí me vendría a la mente de que si bien este derecho todavía no está ni en la Constitución ni en alguna ley en México, pues ya tiene cierto, ya al momento en que está en una opinión consultiva, puede entrar como soft law. Creo que en México hace mucho tiempo, hace un tiempo emitimos una jurisprudencia que te dice que lo que mencionan las opiniones consultivas no son netamente obligatorios, pero es un tipo de soft law. Entonces, a lo mejor pudiéramos a través de ese soft law poder hacer ejercicios de litigio estratégico, esas clínicas que hay, para poder, por ejemplo, impugnar ese tipo de omisiones que se han ido arrastrando y darle ya operacionalización a un tema que está aquí. Digo, si el municipio no se puede hacer cargo, pues que se haga cargo la federación o el estado, pero entre los que se están decidiendo y lo que se va a discutir, este tipo de cosas como las que están aquí en imagen, los hay y son muy comunes en cualquier estado. Y es muy común verlos al lado de un río. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, cuando se instalaron la mayoría, se instalaron y no había ni leyes ambientales, no había ley general de residuos, no había ley de equilibrio ecológico, no había NOMS, en materia administrativa. Claro que en aquel tiempo de hace los 70 80 cuando se instalaron este tipo de sitios así clandestinamente, no se tenían los estudios de impacto ambiental necesarios. Entonces, tenemos una omisión que la cometió gente que ni siquiera había un marco jurídico para decir que fue una omisión. O sea, lo estamos viendo en retrospectiva y ahí entra incluso con la pregunta que me hacía Maximiliano, ¿no? ¿Cómo, es decir, qué responsabilidad podemos atribuir a las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿sería jurídicamente o justo sancionar a un alcalde que fue alcalde de 1970 al 1973 por haber puesto un sitio de disposición final aquí al lado de un río? Pues en esa época no había legislación ambiental, no había nada de eso. Entonces, digo, ¿sería justo o no sería justo? Pues para mí que sí sería justo, ¿no? O qué tipo de cuestiones, ¿no? O no sería justo, ¿no? Digo, es un tema ya que entra en matices ya de temas de justicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es justamente nosotros de nuestra trinchera, pues participar en todas las cuestiones que tengamos que ver de activismo, promover los litigios estratégicos, participar. eh, las leyes de cambio climático tienen los consejos estatales de cambio climático, tienen las comisiones intersecretariales, hay organismos municipales que a veces están en la ley, pero no se operacionalizan en la práctica. Entonces, todo viene siendo parte de nuestra labor. Pues muchísimas gracias. La verdad es que
pudiéramos, como dices, pasarnos, ¿no? Muchísimo tiempo abordando este tipo de situaciones que pues me parecen como muy interesantes. Y pues, nombre de la Facultad de Derecho, pues muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición, por brindarnos un panorama, ¿no? De estos conceptos que de alguna manera me parece que son como relativamente nuevos para los abogados. Y bueno, pues para empezar a hablar, ¿no? De cuestiones o de claves relacionados con la justicia climática. Pues también agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron. También agradezco mucho al maestro Horacio Montoya Key por el respaldo que nos da a este tipo de actividades. Y bueno, pues sin más, ¿no? Agradecerle, decirle que bueno, que le haremos llegar un reconocimiento del cual me voy a permitir leer. Facultad de Derecho otorga el presente reconocimiento a Oscar Rafael Hernández Meneses por su participación como ponente en el webinar del Seminario de Derecho Administrativo y Fiscal con el tema Derecho al clima sano y justicia climática, gobernanza, responsabilidades y capacidades. Huixquilucan, Estado de México, a 21 de abril del 2026. Y firma el director de la Facultad de Derecho, el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperemos que no sea la última vez que lo tengamos por aquí. Muchísimas gracias.